oportunidad analizaremos las clases de interpretación o modalidades de interpretación de la ley. Iniciaremos con la primera clasificación, que es atendiendo al sujeto que realiza la interpretación de la ley. Y atendiendo al sujeto que realiza la interpretación de la ley puede ser de cuatro formas. Uno, interpretación auténtica o legislativa. Es aquella que realiza el mismo legislador al crear la ley, declarando por medio de la misma el sentido que debe dársele a cada norma jurídica. Quiere decir que los legisladores, al interpretar la ley, ellos efectúan una interpretación que se denomina auténtica o legislativa. La segunda clase de interpretación a la ley atendiendo al sujeto que la efectúa es la interpretación judicial o también denominada jurisprudencial. Esta interpretación judicial o jurisprudencial es la que realiza el órgano jurisdiccional cuando emite su resolución al caso concreto. Resolución que normalmente lo consiste en la sentencia. En conclusión, la interpretación judicial o jurisprudencial la van a hacer los jueces al aplicar la ley a casos concretos. En su orden, la tercera clase de interpretación es la doctrinal o científica. Esa interpretación doctrinal o científica es la que van a realizar los juristas y los abogados, ya sea con eminentemente carácter de tipo doctrinarios o con el fin de aplicarla a un caso concreto para influir en la conciencia del juzgador. Por ende, la interpretación doctrinal o científica la realizan los abogados y los juristas. Y la cuarta interpretación de la ley es la interpretación usual. Este tipo de interpretación es la que nace comúnmente del fruto de los usos y la aplicación de la costumbre. Entonces recordémonos que la interpretación de la ley que nace de los frutos y uso de aplicación de las costumbres se denomina interpretación usual. Ya hemos explicado los cuatro tipos de interpretación de la ley atendiendo al sujeto que la realiza. Miremos la segunda clasificación de interpretación o modalidad de interpretar la ley. Y esta es atendiendo al procedimiento para la interpretación de la ley. Y atendiendo a su procedimiento, la primera se denomina interpretación gramatical. Esta interpretación gramatical es la que se utiliza para obtener el sentido de la ley. La aplicación de los términos que aparecen transcritas y redactadas en la misma norma jurídica, utilizando un lenguaje escrito empleado por la ley, conforme su significación. Esta interpretación debe ser una interpretación lógica y sintáctica en el sentido de los signos y puntos y de sentido morfológico y sintáctico de la palabra. Y ese tipo de interpretación gramatical es por voluntad del legislador. O sea que esta interpretación, recordemos que es aquella que utiliza la escuela exegética o tradicional. ¿En dónde encontramos regulado este tipo de interpretación gramatical? Lo encontramos regulado, jóvenes, en el artículo, perdón, en el artículo 10 de la ley del organismo judicial. El artículo 10 de la ley del organismo judicial establece: las normas se interpretarán conforme a su texto según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El artículo 11 de la ley del organismo judicial también nos regula el idioma de la ley. El idioma oficial es el español. Las palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española.
en la acepción correspondiente, salvo que el legislador las haya definido expresamente. Si una palabra usada en la ley no aparece definida en el diccionario de la Real Academia Española, se le dará su acepción usual en el país, lugar o región de que se trate. Las palabras técnicas utilizadas en la ciencia, en la tecnología o en el arte se entenderán en su sentido propio, a menos que aparezca expresamente que han usado un sentido distinto. Esto indica que la interpretación gramatical se encuentra regulada en el artículo 10 y 11 de la ley del organismo judicial. El segundo sistema de interpretación a la ley atendiendo a su procedimiento es la interpretación de carácter histórica. La interpretación histórica tiene como objetivo investigar el origen de las normas jurídicas, su proceso de formación, persiguiendo encontrar el sentido y el alcance de la ley. Esta interpretación histórica la encontramos regulada también en el artículo 10, literal B de la ley del organismo judicial, que dice que el conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo el orden siguiente, literal B del artículo 10, a la historia fidedigna de su institución. Quiere decir, se buscan los antecedentes, los procedimientos, las fuentes históricas que dieron origen y el motivo para la creación de esa ley. Y cuando se hace ese tipo de procedimientos, se está haciendo un procedimiento de interpretación de carácter histórico. Continuando con nuestro análisis, nos toca el tercer procedimiento de interpretación de la ley, y este constituye el procedimiento contextual, sistemático u orgánico. El procedimiento contextual, sistemático u orgánico es aquel que se realiza tomando en cuenta el conjunto de una ley para ilustrar respecto al contenido de cada una de sus partes, poner en relación la ley interpretada con todo el contexto del ordenamiento jurídico que nos da y nos recibirá una nueva luz que aclare el sentido de la norma jurídica. La interpretación contextual o sistemática también lo encontramos regulado en el artículo 10 del organismo judicial, que nos indica también en su primer párrafo que las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto, de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Y cuando una ley no es clara, dice, no desatenderá su tenor literal en el pretexto de consultar su espíritu. Esta interpretación contextual o sistemática es la que utiliza también la escuela del derecho libre, la escuela de la lógica o lo razonable y la escuela de la jurisprudencia sociológica, porque basa a una interpretación independiente a la voluntad del legislador. Cuando se hace una interpretación contextual, sistemática u orgánica, usted lo que hace es lo siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, la ley del organismo judicial. Usted se tiene que ir primeramente a a los considerandos de la ley, que nos indican por qué motivaron al legislador a crear esta ley, y ahí están todos sus antecedentes del texto y contexto de la ley y que es lo que regula. Después usted se va definitivamente al índice de la ley, y el índice de la ley le va a indicar cómo se encuentra estructurada la ley en su texto y contexto. Y entonces usted agarrará por títulos y capítulos cada una de la ley hasta concluirla en todo su texto, que es lo que contiene, y después el contexto le indicará de la ley en completo
¿Qué es lo que regula la ley y qué disposiciones son las que están en concordancia con el ordenamiento constitucional guatemalteco? Y cuando hace una interpretación general, contextual y textual de la ley, está haciendo una interpretación contextual, sistemática u orgánica de la ley. A esto se refiere ese tipo de interpretación. La cuarta interpretación del procedimiento de la ley es la que se denomina interpretación lógico o lógica. Esta interpretación lógica busca la finalidad de la ley para que sirva de luz y aclare su significado y su sentido. Esta modalidad de interpretación lógica es necesario previamente examinar los trabajos preparatorios, los antecedentes, las exposiciones de motivos, las discusiones parlamentarias para poder determinar las condiciones que prevalecían en la tradición histórica, tomando como base la costumbre y el pensamiento que prevalecía en la época en que fue creada la ley para tener como objetivo o finalidad encontrar el sentido y el espíritu de la ley, con el objeto de aplicar las palabras contenidas en la misma que nos den una verdadera dimensión, una verdadera regulación, lo que prácticamente el legislador pretendió darle a la norma jurídica en su análisis y creación. Este tipo de interpretación también lo encontramos regulado en el artículo 10 de la ley del organismo judicial, que nos habla que la ley puede analizarse a la historia fidedigna de su institución y a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas y a las disposiciones constitucionales que encierran el espíritu de la ley. Y por último, el quinto procedimiento de interpretación de la ley es el procedimiento analógico. La analogía significa aludir a algo que es semejante a otro. Ante una situación jóvenes no prevista en la ley, se debe de aplicar un precepto o una norma jurídica que guarde semejanza o similitud con el caso con otra norma jurídica. El artículo 10 de la ley del organismo judicial establece que un conjunto de la ley se verá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. En la literal D tenemos al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales de derecho, integrados también con la literal C que nos establece a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. Quiere decir que cuando una ley, no, una norma jurídica no se puede explicar por contener, por ejemplo, una laguna legal o un vacío legal, podemos hacer un procedimiento de interpretación analógica de la ley, buscando una norma jurídica que guarde semejanza con la norma que tiene ese vacío legal para poder solucionar el caso concreto con otra norma jurídica. Y esto sí es permitido porque lo establece el artículo 10 de la ley del organismo judicial, que usted puede hacer una interpretación de carácter analógico de la ley utilizando normas jurídicas de otro ordenamiento jurídico o de la misma ley que guarden semejanza para la solución de un caso y poner el conflicto resuelto en interés, sobre todo por parte del juzgador. Y la tercera forma de procedimiento de interpretación o modalidad por la ley es la interpretación por la amplitud o restricción del lenguaje que guarda la norma jurídica. Y la amplitud por la extensión o lenguaje que puede guardar la norma jurídica puede ser de tres formas. Una, interpretación extensiva. Este tipo de interpretación es aquella en la cual, por la misma naturaleza del bien jurídico de carácter tutelado, va a permitir al juez o al propio intérprete ir más allá de lo preceptuado en lo contenido de la norma jurídica.
Es decir, que esta interpretación extensiva tiende a ampliar el significado natural de las palabras para encontrar el verdadero sentido de la ley. Es una interpretación amplia donde utiliza la experiencia, el conocimiento y la capacidad del juzgador y del intérprete para dar solución a un caso concreto. La segunda forma de interpretación por amplitud y a restricción del lenguaje que contiene la norma jurídica es la interpretación de carácter restrictiva. La interpretación restrictiva se limita únicamente al significado de las palabras contenidas en la propia norma jurídica. En ese sentido, la persona intérprete no tiene ninguna margen de libertad para ir más allá de lo que la norma establece. Esta interpretación irrestrictiva es de eminentemente gramatical, sintáctico, conforme a la voluntad que el legislador le dio a la norma jurídica en la forma de su creación. Esta es la interpretación de carácter restrictivo. Y por último, el tipo de interpretación atendiendo al lenguaje de la norma jurídica también puede ser una interpretación de carácter derogante. La interpretación derogante puede conducir también a considerar que una ley ya no es aplicable por incompatibilidad con otra norma jurídica de rango superior, estimándole tácitamente derogada o dejada sin efecto. Es decir, que cuando se hace una interpretación de carácter derogante, se produce una colisión, es decir, un choque entre una norma jurídica de superior jerarquía con una norma jurídica de inferior jerarquía. Y en este caso, cuando la persona, juez o intérprete decide hacer valer la norma de superior jerarquía, le niega el efecto a la menor y esta última queda sin aplicabilidad. Y cuando se da ese tipo de interpretación, poniendo en condición la norma de mayor jerarquía para su resolución del caso concreto, aquí lo que estamos realizando es una interpretación de la norma de carácter derogante. La norma superior sustituye a la inferior por incompatibilidad de ser aplicable a un caso concreto y por la fuerza y jerarquía de la norma jurídica que debe prevalecer dentro del ordenamiento jurídico. Con eso concluimos las clases de interpretación de la ley, atendiendo al sujeto que la realiza, atendiendo al procedimiento para la integración de la ley y atendiendo a la amplitud o restricción del lenguaje que contiene la norma jurídica. Y con eso concluimos el tema de interpretación de la ley. Los dejo en este momento en el uso de la palabra para que ustedes hagan sus preguntas, dudas que tengan al respecto. Buenas tardes, David, a sus órdenes. Buenas tardes, licenciado. Con una duda nada más. En el caso de la contextual, sistemática y orgánica, eso quiere decir que esta forma en cómo se justifica la existencia de una ley, ¿no? Sí, ¿por qué el legislador creó la ley? Buscar el contexto de la ley. ¿En dónde encontramos el contexto de la ley? En los considerandos de una ley. Ahí dice por qué motivos esta ley fue creada. Por ejemplo, la ley del humanismo judicial nos dice dos considerandos de por qué fue creada esta ley y para qué va a regular. Y usted tiene prácticamente, antes de esto, el índice, cómo se encuentra estructurada la ley del organismo judicial. O sea, esto es parte de su texto. Y el contexto general con los considerandos de la ley. Ahora, cuando usted comienza a leer cada uno de los capítulos,
en forma ordenada y coherente de la ley, hasta darle una lectura generalizada, usted tiene ya un análisis contextual de la ley. Entonces tiene una visión clara cuál fue el pensamiento del legislador para crear esta ley y qué ley, en qué materia regula y qué procedimientos establece para su aplicación. Entonces así está haciendo una interpretación lógica o sistemática de la ley. Por partes, por texto y contexto de la ley para conocer el espíritu y el sentido y alcance de la ley. Gracias, Lick. Yo y tenía otra duda. ¿A qué se refiere cuando es lógico? Ahí sí no logré entender. La lógica Sí. utiliza el conocimiento de la razón, experiencia básica de buscar el espíritu de la ley. Usted puede buscarlo a través de los antecedentes históricos de la ley, de las disposiciones parlamentarias, de todos los procedimientos que tuvo el legislador en la aplicación de la fuente histórica que utilizó para crear una ley y sobre todo si existió la aplicación de costumbres de una época en un lugar determinado para que le dé el sentido y el espíritu de la ley y el objeto de aplicar las palabras contenidas en la misma para pues, ejercer una verdadera dimensión que aclare el sentido y el espíritu de la ley. Muchas gracias, Lick. Para servirle. Walter. Licenciado, con una consulta, digamos que en este caso de la interpretación lógica, como usted dice que esto, pues, eso obedece a determinado momento en la historia de la ley. Quiere decir de que no necesariamente esa ley podría ser aplicable a una situación actual, por ejemplo, 20 o 40 años después. Si la ley está vigente, sí, pero usted tiene que adaptarla a la época y al momento en que usted la va a aplicar, porque los momentos históricos cambian en el desarrollo y evolución de las sociedades. Ahí donde entra la experiencia del juez, del conocimiento de las relaciones sociales y su entorno. Recuérdese que esta es la que aplica a la escuela del derecho libre, que dice que es independientemente de la voluntad del legislador, porque en el momento en que el legislador creó la ley, fue un contexto diferente en el cual el juzgador va a aplicar la ley. Entonces el juzgador debe de ubicarse en el tiempo y espacio para poder aplicar y no centrarse al contenido gramatical de la norma jurídica, porque el contexto puede diferir uno del otro. Hay leyes que sí tienen que ser reformadas por el procedimiento del contexto que te tienen 20 o 40 años, como usted dice, de haber sido creadas, pero como muchas veces hay una mora legislativa que el propio legislador no está actualizando las leyes, se quedan ahí en tiempo y espacio, pero son derechos vigentes. Entonces, ¿qué es lo que le corresponde al juez? Buscar el texto actual para crear una resolución, una sentencia en la cual se aplica la voluntad del juez y no la aplicación de la norma jurídica, porque los ámbitos contextuales pueden cambiar históricamente de un lugar a otro 10, 20 años. Eso lo da la experiencia y la lógica razonada del juez. Ok, gracias Luis. Sí, yo Gracias. también le hacía un comentario porque, por ejemplo, actualmente todavía se encuentra vigente la ley del inquilinato, pero digamos que es una ley que ya en nuestro contexto actual, básicamente pues ya no es como algo que realmente tenga una aplicación práctica. Entonces, por esa razón es de que ahora veo que normalmente cuando se tienden a dar inmuebles en arrendamiento es bajo contrato, ¿verdad? O sea, ya El digamos que ya la ley contrato civil prácticamente quedó es la exacto. herramienta que sustituye esos vacíos legales y esa ley ya obsoleta de la ley de inquilinato, para afianzar de que se está dando prácticamente una propiedad para uso de la misma, pero no como una forma de traspasar el derecho. Porque allá hay una circunstancia que la gente, el decir, dice que pasados 10 años ya soy propietario del inmueble. Eso es una tontería. Eso ni la ley de inquilinato lo dice. Por eso los contratos de arrendamiento son básicos y elementales para delimitar los derechos y las obligaciones que surgen de ese acuerdo de voluntad en los arrendamientos de bienes inmuebles. Gracias. Para servir.
Sí, nuevamente, Walter, a sus órdenes. Perdón, otra consulta. Por ejemplo, en el caso de la interpretación analógica, si un juez en determinado momento no lograra encontrar una semejanza aquí a nivel nacional, le es permitido buscar esa misma analogía o semejanza por ejemplo, basado en el derecho, mejor dicho, de las normas jurídicas de Costa Rica, por ejemplo. No se puede aplicar dentro del territorio nacional cuando es derecho interno. La ley nos da cierto tipo de escalamientos para poder solucionar esa circunstancia. Y la norma que comúnmente se aplica es el derecho civil. O algunas veces la costumbre de la localidad. Gracias. Recuérdese que el derecho civil es la rama del derecho, la matriz donde se desprendieron las demás ramas del derecho. El momento histórico en que comenzó a surgir la necesidad de crear otras áreas del derecho. ¿Y dónde viene el derecho civil? En pocas palabras, su antecedente histórico y su matriz es el derecho romano. Entonces, el derecho civil, que es la legislación común, es la norma jurídica por excelencia con la cual termina resolviéndose los problemas por analogía, en ausencia de otras normas jurídicas, otras leyes que sean aplicables. Gracias. Para servir. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, damos por terminada esta clase virtual. Recuerden que la próxima semana ustedes tienen el día lunes, miércoles y viernes exámenes segundos parciales. Por lo tanto, los días que nos corresponderían docencia directa no van a ser posibles y lo miraremos después el día 13 de octubre, que el lunes, nuevamente en clase virtual y analizaremos lo que es la integración de la ley. Y yo una vez les digo que haciendo un reajuste que dimos, que hice por ahí de horarios, el día 15 de octubre, que es miércoles, tendríamos la posibilidad de conectarnos virtualmente para un repaso que les pienso dar de los temas a evaluar para su segundo examen parcial. Ahí se dio un ajuste de matemático y si logramos llegar a los objetivos de los puntos finales. Entonces, el miércoles 15 hicimos el esfuerzo para dar su repaso para los que se quieran conectar el día miércoles 15 de octubre, que nos toca, con usted, repito, docencia virtual. Bueno, ya con base a eso nos despedimos, jóvenes, y éxitos para la próxima semana que comienzan sus segundos exámenes virtuales, a afianzar esos 40 puntos para tener asegurado ya derecho a examen final y muchas veces ya tener, para algunos más estudiosos, tener agarrado y ganado ya el curso de la materia que les corresponda. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Gracias. Buenas noches. Buenas noches.